Canalizaciones cableados para redes de telefonía. Punto 1. Replanteo de la instalación. Los planos de instalación indican la ubicación de los armarios, bandejas, canaletas, equipos de red o centralitas telefónicas, así como las zonas de acceso y distribución del cableado a partir de los planos de arquitectura o obra civil. Elaboración de croquis y esquemas. Un croquis es un dibujo realizado a mano alzada sobre papel o sobre el plano de arquitectura. Representa de manera simbólica los elementos reales, que luego se montarán, sus características y sus medidas. Punto número 2. Canalizaciones y cableado. Las canalizaciones que normalmente se precisan en una instalación son tomas de usuario. Son las tomas que van desde el puesto hasta el armario. Cableado horizontal. Todas las canalizaciones que van al mismo armario. Cableado vertical. Canalización que une diferentes armarios. Backbone. Equipos auxiliares de la red. Impresoras, unidades de almacenamiento. Tipos de canalizaciones. Suelo técnico. Es un sistema que se utiliza para ocultar bajo el suelo un gran número de instalaciones que puede haber en las zonas de trabajo, salas técnicas y otros lugares donde existe una gran densidad de cableado, tuberías y conducciones de todo tipo. Estructura. Compuesta por los elementos encargados de sujetar el pavimento y darle la altura y la rigidez necesaria. Bandejas. Son los elementos que soportan el cableado y pueden ser de chapa perforada o de varillas preformadas. Panel. Es el componente que tiene el revestimiento visible en su cara superior, que forma parte del sistema y contribuye de manera decisiva en aspectos como la acústica, la estética, la protección frente al fuego, la resistencia mecánica y las características eléctricas del sistema. Techo técnico. Se denomina faso-techo o techo técnico al conjunto de elementos situado a cierta distancia del techo real de la sala y sirve para tapar y llevar canalizaciones de diversos tipos, como pueden ser bandejas para cables de aire acondicionado, calefacción. Estructura. Está compuesta por los soportes o tirantes de anclaje al techo y las guías para la colocación de las placas de revestimiento. Bandejas. Se utilizan para la canalización de los cables y son del mismo tipo que las utilizadas para el suelo técnico. Placas. Son los elementos que se montan en la estructura sobre las guías. Tienen el revestimiento visible al exterior y contribuye, igual que los paneles de suelo, a la estética del montaje y la ubicación de otros elementos en el techo, como lámparas, altavoces, sensores de alarmas. Canaleta de superficie. Este tipo de canalización para cableado se utiliza debido a su comodidad de montaje en interiores o incluso en exteriores, o en lugares donde no es posible instalar techo o suelo técnico. Canaleta de medidas adecuadas al volumen de la instalación y tornillería para la sujeción del canal a la pared. Accesorios para unión de canal, ángulos interiores y exteriores, tapas finales y muchos más. Tubos empotrados o de superficie. Otros tipos de canalización para cables son las bandejas exteriores. Estructura. Compuesta por los soportes o tirantes de anclaje al techo. Bandejas. Se utilizan para la canalización de los cables y pueden ser de chapa perforada o de varilla. Son del mismo tipo que las utilizadas para el suelo técnico. Punto número 3. Tendido de cables. Protección del cableado. Las canalizaciones abiertas tipo bandeja deben ir montadas en espacios interiores protegidos de las inclemencias del tiempo. Radio de curvatura. En las esquinas o ángulos de 90 grados, las canalizaciones deben tener el espacio suficiente para que los cables no formen ángulos muy cerrados y tengan el radio mínimo de curvatura recomendado, que es de 4 veces el diámetro exterior del conductor. Separación. Los cables de telecomunicaciones que deben separarse de los cables de corriente, un mínimo de 7,5 centímetros. No se instalarán cerca de elementos que generen ruidos electromagnéticos. Ahora vamos a hablar sobre un tema que
son las infraestructuras de redes locales de datos. Armarios de distribución. Los armarios de distribución son uno de los puntos clave de todas las instalaciones de red. También se los conoce como gabinetes o simplemente racks. Su función es centralizar todo el cableado de la instalación y proteger a los equipos de distribución. Colocación de elementos en el armario de red. Primero es montaje de la regleta de corriente eléctrica. El segundo, montaje del switch. Tercero, colocación de las guías de cable. Cuarto, montaje del patch panel para UTP. Y quinto, montaje del patch panel de fibra óptica. La ventilación. Debido al calor que se acumula dentro de los armarios, producido por los componentes electrónicos que hay en su interior, tenemos que procurar que haya una buena y suficiente ventilación para evitar que se averíen. Deberán instalarse en ubicaciones que dejen 50 centímetros libres, como mínimo por un lateral. Según la cantidad de sistemas eléctricos, se adopta uno de estos sistemas de ventilación activa. Cuando hay muchos equipos electrónicos en el interior del armario, se produce un aumento de la temperatura. Ventilación pasivo. En el caso de que dentro del armario no haya muchos equipos electrónicos, la ventilación se efectúa por los orificios que tiene el armario en las puertas frontales y dorsales perforadas. Sistema de climatización. Cuando el armario de red incorpora un gran número de equipos de alta potencia, como pueden ser servidores, SAI, varios switches y router, es preciso instalar un sistema de climatización automático para mantener una temperatura de trabajo adecuada. Conexión de datos y alimentación de corriente. La instalación eléctrica dedicada, o IED, es una instalación obligatoria, o en algunos casos, al menos recomendada, para uso exclusivo del sistema de cableado estructurado y los equipos informáticos asociados. Esta instalación alimenta los siguientes circuitos: las tomas de corriente de los armarios de comunicaciones, donde se conectan switch, router, puntos de acceso, conversores de medio, los servidores de la red, equipos que administran la red y los SAI.